¿Alguna vez te has preguntado por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre si la Biblia nunca menciona esta fecha? Hoy vas a aprender algo que va a transformar completamente tu forma de entender el nacimiento de Jesucristo. En este video educativo vamos a comparar tres versiones diferentes sobre cuándo nació Jesús, lo que dice la tradición de la Iglesia, lo que revelan las Escrituras y lo que descubrieron los astrónomos modernos. Y te adelanto algo. Las tres versiones cuentan historias muy diferentes. Piensa en esto por un momento. Cada año, millones de cristianos en todo el mundo celebran el 25 de diciembre como el día del nacimiento del Salvador. Árboles decorados, regalos intercambiados, familias reunidas. Es la fecha más importante del calendario cristiano. Pero si abres tu Biblia y buscas dónde dice que Jesús nació el 25 de diciembre, no lo vas a encontrar en ningún lugar. Ni en los evangelios, ni en las cartas apostólicas, ni en el libro de Hechos. Absolutamente en ninguna parte. Entonces, ¿de dónde salió esta fecha? ¿Quién decidió que el 25 de diciembre sería la Navidad? ¿Y por qué tantos estudiosos bíblicos, historiadores y astrónomos están convencidos de que Jesús nació en una época completamente diferente del año? Estas son las preguntas que vamos a analizar hoy, examinando cuidadosamente cada evidencia, comparando cada versión, hasta llegar a la verdad histórica sobre el nacimiento más importante de la historia humana. Lo fascinante es que cuando estudias profundamente esta cuestión, descubres que cada detalle importa. El clima de Belén en diferentes épocas del año, las costumbres de los pastores judíos, los movimientos de las estrellas en el cielo nocturno, los registros históricos del Imperio Romano. Todo esto nos da pistas sobre cuándo realmente nació Jesús. Y cuando juntas todas estas piezas del rompecabezas, la imagen que emerge es completamente diferente de lo que siempre nos enseñaron. Entonces, antes de comenzar esta historia increíble, ayúdame aquí. Dale like a este video y suscríbete al canal, haciendo clic en el botón rojo aquí abajo. Esto ayuda muchísimo al canal a crecer y a llevar este mensaje a más personas. Y mira, me encantaría conocerte mejor. Deja un comentario ahí abajo diciéndome de qué ciudad y de qué país eres. Me hace muy feliz saber que tenemos hermanos viendo desde toda Latinoamérica, España y otros países. Esta es nuestra comunidad. ¿Listo? Entonces vamos allá. Vamos a comenzar nuestra investigación comparando las tres versiones principales sobre cuándo nació Jesús. Y para hacer esto de forma organizada y clara, vamos a examinar cada versión por separado, analizando sus fundamentos, sus evidencias y sus debilidades. Al final vas a poder sacar tus propias conclusiones basadas en los hechos históricos y bíblicos que vamos a presentar. La primera versión es la más conocida de todas. La tradición de la Iglesia Católica que estableció el 25 de diciembre como la fecha oficial de la Navidad. Esta versión tiene una historia fascinante que se remonta al siglo IV después de Cristo. Déjame explicarte exactamente cómo surgió esta tradición y por qué se volvió tan universal en el mundo cristiano. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, algo sorprendente ocurría. Los cristianos no celebraban el nacimiento de Jesús. Puede parecer extraño, pero es verdad. Los apóstoles, aquellos hombres que caminaron con Jesús, que presenciaron sus milagros, que escucharon sus enseñanzas directamente de su boca, estos hombres no tenían una celebración anual del nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque su enfoque estaba en otro evento, la muerte y resurrección de Jesús. La Pascua, no la Navidad, era la gran celebración de los primeros cristianos. De acuerdo con Eusebio de Cesarea, el gran historiador de la Iglesia primitiva que vivió en el siglo IV, no existe ningún registro antiguo que indique la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Eusebio, quien tuvo acceso a documentos y manuscritos que hoy están perdidos,
quien conversó con personas que conocieron a los últimos discípulos de los apóstoles, este hombre dejó muy claro en su obra Historia Eclesiástica que la fecha del nacimiento de Cristo era un misterio completo para los primeros cristianos. Entonces, ¿cómo llegamos al 25 de diciembre? La historia nos lleva al año 336 después de Cristo en Roma. El emperador Constantino se había convertido al cristianismo algunos años antes, y por primera vez en la historia, los cristianos ya no eran perseguidos. Al contrario, el cristianismo se estaba convirtiendo en la religión oficial del imperio. Y fue en este contexto histórico, en este momento de transformación política y religiosa, que aparece el primer registro de la celebración de la Navidad el 25 de diciembre. Pero aquí está el detalle crucial que muchos desconocen. Esta fecha no fue elegida porque hubiera alguna evidencia histórica de que Jesús nació ese día. Fue elegida por razones completamente estratégicas. Cada 25 de diciembre, el Imperio Romano celebraba una fiesta pagana masiva llamada Dies Natalis Solis Invicti, el día del nacimiento del Sol Invencible. Era la celebración del solsticio de invierno en el hemisferio norte, el día más corto del año, cuando el Sol comienza a renacer y los días vuelven a alargarse. Los romanos adoraban al dios Sol, y esta era una de las festividades más importantes de todo el año. Las calles de Roma se llenaban de celebraciones, banquetes, intercambio de regalos. Era una fiesta tan arraigada en la cultura romana que incluso después de la conversión de Constantino, el pueblo seguía celebrándola con gran entusiasmo. Entonces, ¿qué hicieron los líderes de la iglesia primitiva? Tomaron una decisión brillante desde el punto de vista misionero. Según estudiosos como San Agustín, quien vivió en el siglo V, la Iglesia decidió cristianizar esta fecha pagana. Si el pueblo romano celebraba el nacimiento del sol físico el 25 de diciembre, ¿por qué no celebrar el nacimiento del verdadero sol de justicia, Jesucristo? Era más fácil convertir a los paganos si les ofrecías una alternativa cristiana a sus festividades tradicionales. En lugar de prohibir las celebraciones del 25 de diciembre, la Iglesia simplemente cambió el significado. Y la estrategia funcionó perfectamente. La Navidad cristiana fue reemplazando las fiestas paganas. Pero y este es el punto que necesitas entender muy bien. Esta decisión fue política y misionera, no histórica ni bíblica. La Iglesia no eligió el 25 de diciembre porque tuviera evidencia de que Jesús nació en esa fecha. Lo eligió porque era conveniente para alcanzar a los paganos romanos. Durante siglos, esta verdad fue aceptada sin cuestionamientos. La gente celebraba la Navidad el 25 de diciembre no porque era la fecha real, sino porque era la tradición establecida por la Iglesia. Esa es la primera versión, la tradición eclesiástica del 25 de diciembre. Una tradición válida, hermosa, significativa, pero que no tiene fundamento histórico real en cuanto a la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Ahora vamos a comparar esta versión con la segunda, lo que nos revelan las Sagradas Escrituras. Cuando analizamos cuidadosamente los Evangelios, especialmente el relato de Lucas, que es el más detallado sobre el nacimiento de Jesús, encontramos pistas fascinantes que nos ayudan a determinar cuándo pudo haber nacido realmente el Mesías. Lucas era médico, un hombre educado y meticuloso que se enorgullecía de su precisión histórica. Al inicio de su evangelio, él declara que investigó todo cuidadosamente antes de escribir, y las pistas que Lucas nos da son extraordinariamente específicas. La primera pista fundamental viene del Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 8, donde dice algo muy importante. Había pastores en la misma región y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Fíjate bien en este detalle. Pastores
Estaban en los campos, al aire libre, cuidando sus rebaños durante la noche. Ahora piensa conmigo. ¿Crees que los pastores estarían en los campos abiertos, durmiendo a la intemperie, en pleno invierno? Vamos a analizar esta evidencia con mucho cuidado porque es fundamental para nuestra investigación. Belén está ubicada en las montañas de Judea, a más de 700 metros sobre el nivel del mar. En el invierno, entre diciembre y febrero, la temperatura en esta región cae drásticamente. Durante la noche, es común que las temperaturas lleguen cerca de 0 grados y las lluvias fuertes son frecuentes. Diciembre es uno de los meses más fríos y lluviosos del año en Judea. Ahora dime, ¿tiene sentido que los pastores estuvieran durmiendo al descubierto en los campos abiertos, con sus ovejas, bajo esas condiciones climáticas? La respuesta es no. Y esto no es solo una suposición. Tenemos evidencias históricas concretas sobre las costumbres de los pastores judíos en el siglo I. De acuerdo con el Talmud, la antigua colección de enseñanzas judías que registra las costumbres y tradiciones del pueblo judío, los pastores solo mantenían sus rebaños en los campos abiertos durante los meses más cálidos del año. Específicamente, de abril a octubre. Durante el invierno, de noviembre a marzo, los rebaños eran llevados a refugios, a corrales cubiertos, donde quedaban protegidos del frío y de la lluvia. Era una cuestión de supervivencia tanto para los animales como para los pastores. No era opcional. Era necesario para proteger la inversión económica que representaban las ovejas. Entonces, si Lucas dice que había pastores en los campos cuidando las ovejas durante la noche cuando Jesús nació, esto automáticamente elimina los meses de invierno. Jesús no pudo haber nacido en diciembre, enero o febrero. Las evidencias bíblicas combinadas con el conocimiento histórico de las costumbres judías simplemente no cuadran con una fecha invernal. Y mira, esta no es una descoberta moderna. Estudiosos cristianos han sabido esto durante siglos. El problema es que esta información nunca llegó al conocimiento popular, porque la tradición del 25 de diciembre ya estaba demasiado arraigada. Pero hay más evidencias bíblicas que necesitamos examinar. Lucas también nos da otra pista crucial: el censo romano. De acuerdo con Lucas capítulo 2, versículos 1 a 3, Jesús nació durante un censo ordenado por César Augusto, emperador de Roma. Lucas escribe: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Ahora piensa en la logística de esto. José y María, que vivían en Nazaret, tuvieron que viajar hasta Belén, la ciudad natal de José, para registrarse. Este viaje tenía aproximadamente 150 kilómetros y tomaba de 4 a 5 días caminando. Y María estaba embarazada, en los últimos días de gestación. ¿Puedes imaginar esta jornada? Una adolescente embarazada, caminando 150 kilómetros por caminos montañosos. Ahora pregúntate, ¿el Imperio Romano, conocido por su eficiencia administrativa, ordenaría un censo en pleno invierno, cuando los caminos estaban lodosos por la lluvia constante, cuando viajar era extremadamente difícil y peligroso? No tendría ningún sentido. Los romanos eran maestros en organización y planificación. Ellos elegían cuidadosamente las épocas para realizar censos, siempre en períodos del año cuando el clima era favorable y los viajes eran más seguros. Según historiadores como Flavio Josefo, quien vivió en el siglo I y fue contemporáneo de los eventos bíblicos, los censos romanos en la región de Judea generalmente ocurrían después de la cosecha, en los meses de verano o inicio del otoño, cuando las personas tenían tiempo libre y podían viajar sin grandes dificultades. Josefo
En su obra Antigüedades Judías menciona varios censos realizados en Judea y todos acontecieron en periodos favorables del año. Esto refuerza nuestra conclusión. El censo durante el cual nació Jesús muy probablemente no ocurrió en el invierno. Y si no ocurrió en invierno, entonces Jesús no nació en diciembre. Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Los pastores estaban en los campos, lo que significa que era un periodo entre abril y octubre. Había un censo que probablemente ocurrió después de la cosecha. En Judea, la cosecha principal era a finales de primavera e inicio de verano. Después de la cosecha, las personas tenían más tiempo libre y condiciones para viajar. Esto nos lleva a una ventana de tiempo específica, probablemente entre los meses de septiembre y octubre, pero antes de llegar a conclusiones definitivas, necesitamos examinar la tercera versión, lo que descubrieron los astrónomos modernos sobre la famosa estrella de Belén. De acuerdo con el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 1 y 2, magos del Oriente vieron una estrella y la siguieron hasta Belén para adorar al recién nacido rey de los judíos. Mateo escribe: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. ¿Quiénes eran estos magos? La palabra griega usada por Mateo es magoi, que se refiere a sabios, estudiosos, probablemente astrónomos y astrólogos de Persia o Babilonia. Estos hombres eran especialistas en observar los cielos, en estudiar los movimientos de las estrellas y planetas. No eran personas comunes que vieron una luz bonita en el cielo. Eran científicos de su época que dedicaban sus vidas a entender los fenómenos celestiales. Entonces, cuando ellos dicen que vieron la estrella, están refiriéndose a algo específico, algo inusual, algo que llamó su atención entre miles de otras estrellas. ¿Qué podría haber sido esta estrella? Aquí es donde la ciencia moderna nos da respuestas fascinantes. Astrónomos contemporáneos, usando programas de computadora que pueden reconstruir la posición exacta de todos los cuerpos celestes en cualquier fecha de la historia, hicieron descubrimientos extraordinarios. Ellos pueden literalmente volver en el tiempo y ver exactamente cómo estaba el cielo nocturno en la época del nacimiento de Jesús. ¿Y sabes qué descubrieron? Que entre los años 3 y 2 antes de Cristo hubo una conjunción planetaria extremadamente rara y espectacular. Una conjunción planetaria es cuando dos o más planetas aparecen muy cerca uno del otro en el cielo, a veces hasta pareciendo fusionarse en una única luz brillante. En los años 3 y 2 antes de Cristo, Júpiter, el planeta más brillante después de Venus, tuvo una serie de conjunciones con otras estrellas y planetas en la constelación de Leo. Y mira qué interesante, en la simbología astrológica de la época, Júpiter era conocido como el planeta de los reyes, y la constelación de Leo estaba asociada a la tribu de Judá, la tribu real de Israel. Para los magos del Oriente, ver a Júpiter brillando intensamente en Leo tendría un significado claro: el nacimiento de un gran rey en la tierra de Judá. Pero hay más. De acuerdo con el astrónomo Rick Larson, quien hizo un estudio detallado sobre este tema, la conjunción más impresionante ocurrió el 17 de junio del año 2 a.C., cuando Júpiter y Venus se aproximaron tanto que, visto desde la Tierra, parecían una única estrella extremadamente brillante, más brillante que cualquier otra cosa en el cielo. Esta conjunción ocurrió justamente en la constelación de Leo, y habría sido imposible que pasara desapercibida por astrónomos profesionales como los magos. Ahora, si esta fue la estrella que los magos vieron, esto nos da otra pista sobre cuándo nació Jesús. Pero necesitamos tener cuidado aquí. El Evangelio de Mateo
dice que los magos llegaron después que Jesús nació. No dice que llegaron en la noche del nacimiento. De hecho, cuando leemos con atención, percibimos que los magos probablemente llegaron meses después del nacimiento. ¿Cómo sabemos esto? Porque Mateo cuenta que cuando el rey Herodes supo de la visita de los magos, se perturbó y ordenó la muerte de todos los niños de Belén de 2 años para abajo. 2 años. Esto sugiere que algún tiempo había pasado desde el nacimiento de Jesús. Entonces, es posible que la conjunción planetaria de junio del año 2 antes de Cristo haya sido la señal que inició el viaje de los magos. Pero Jesús ya hubiera nacido algunos meses antes, tal vez en septiembre u octubre del año 3 antes de Cristo. El viaje de los magos desde Persia o Babilonia hasta Jerusalén tomaría varios meses, lo que explicaría por qué llegaron tanto tiempo después del nacimiento. Y aquí hay algo importante que necesitas saber. Cuando hablamos de año 3 o 2 antes de Cristo, puede parecer confuso. ¿Cómo antes de Cristo si Cristo estaba naciendo? Esta es otra historia fascinante. El monje Dionisio el Exiguo, quien en el siglo VI creó el sistema de conteo de años que usamos hoy, antes de Cristo y después de Cristo, cometió un error de cálculo. Él intentó determinar el año exacto del nacimiento de Jesús basado en registros históricos, pero se equivocó por algunos años. Hoy sabemos, con base en evidencias históricas sólidas, que Jesús nació entre los años 6 y 4 antes de Cristo, probablemente en el año 4 antes de Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Porque el Evangelio de Mateo dice claramente que Jesús nació en días del rey Herodes, y tenemos registros históricos precisos de cuándo murió Herodes el Grande. De acuerdo con Flavio Josefo, Herodes murió en la primavera del año 4 antes de Cristo, poco después de un eclipse lunar que los astrónomos pueden datar con precisión. Jesús tenía que haber nacido antes de la muerte de Herodes, porque fue Herodes quien ordenó la muerte de los niños de Belén. Entonces Jesús nació entre los años 6 y 4 antes de Cristo. Ahora vamos a juntar todas estas evidencias de las 3 versiones que hemos comparado. La tradición de la Iglesia nos dice 25 de diciembre, pero admite que fue una elección estratégica, no histórica. Las Escrituras nos dicen que los pastores estaban en los campos y había un censo, lo que elimina el invierno y apunta hacia septiembre u octubre. Y los astrónomos nos dicen que hubo conjunciones planetarias extraordinarias en los años 3 y 2 antes de Cristo que podrían explicar la estrella de Belén. Cuando sintetizamos toda esta información, llegamos a una conclusión fascinante. Jesús muy probablemente nació en septiembre u octubre del año 5 o 4 antes de Cristo, no en diciembre. No en el invierno europeo con nieve y frío que siempre imaginamos, sino en el otoño de Judea, época de clima templado, cuando los pastores todavía estaban en los campos, cuando las noches eran frescas pero no frías, cuando los caminos estaban secos y permitían viajes seguros. Imagina ahora la escena real del nacimiento de Jesús con todos estos detalles históricos en mente. No es diciembre, es septiembre u octubre. El sol del otoño judío todavía calienta los días, pero las noches ya traen una brisa fresca y agradable. Los campos alrededor de Belén están dorados, las cosechas ya fueron recogidas y hay un sentimiento de abundancia en el aire. José y María llegan a la ciudad natal de José después de días de viaje. María está a punto de dar a luz. Buscan un lugar para quedarse, pero Belén está llena de personas que volvieron para el censo. No hay lugar en las posadas. Y entonces, en aquella noche de otoño, en un establo simple, rodeado por los sonidos y olores de los animales, nace el Salvador del mundo. Afuera, en los campos cercanos, pastores mantienen vigilancia sobre sus rebaños. El cielo está limpio, estrellado. Es una noche típica de otoño en Judea. De repente, el cielo se ilumina. Un ángel aparece. Después, una multitud de ángeles,
cantando gloria a Dios. Los pastores, atemorizados y maravillados al mismo tiempo, corren hasta Belén. Encuentran al bebé exactamente como el ángel había dicho, envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y se arrodillan ante él, los primeros adoradores del Mesías recién nacido. Mientras tanto, lejos de allí, en el oriente, tal vez en Persia o en Babilonia, magos observan los cielos. Vieron una señal astronómica extraordinaria, una conjunción de planetas que indica el nacimiento de un gran rey. Comienzan a preparar un largo viaje. Tomará meses hasta que lleguen a Judea. Pero irán porque saben que algo profundamente importante acaba de ocurrir. Un rey nació. No un rey común, sino el Rey de Reyes. ¿Percibes cómo esta escena real es diferente de la imagen que tenemos de la Navidad? No hay frío intenso, no hay 25 de diciembre, pero hay algo mucho más importante. Hay la verdad histórica, hay el contexto real en que Dios eligió entrar en la historia humana. Y cuando entendemos este contexto, cuando nos sumergimos en las evidencias que hemos comparado hoy, descubrimos detalles fascinantes que solo aumentan nuestra admiración por el plan divino. Por ejemplo, ¿sabías que septiembre, octubre, en la tradición judía, es la época de las fiestas más importantes del año? Es el tiempo de la fiesta de las trompetas, del día de la expiación y de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, también llamada Sukkot, celebra la época en que el pueblo de Israel vivió en tiendas en el desierto durante el éxodo de Egipto. Durante esta fiesta, las familias judías construyen cabañas temporales, pequeñas tiendas o refugios simples, y viven en ellas por 7 días, recordando cómo Dios habitó en medio de su pueblo en el desierto. Y ahora piensa conmigo. Jesús nació en un establo, no en una casa. Fue colocado en un pesebre, no en una cuna confortable. Él vino a habitar en una tienda simple, por así decirlo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». La palabra griega usada aquí para habitó es eskenosen, que literalmente significa armó su tienda o tabernáculo. ¿No es extraordinario? Si Jesús nació durante la fiesta de los tabernáculos, Él literalmente armó su tienda entre nosotros exactamente en la época en que los judíos celebraban cómo Dios había habitado en medio de ellos en el desierto. Esto no es coincidencia, es diseño divino, es el creador del universo eligiendo cada detalle con propósito y significado. Dios no simplemente eligió un día cualquiera para enviar a su Hijo al mundo. Eligió una época cargada de significado para el pueblo judío, una época que apuntaba proféticamente hacia lo que estaba ocurriendo. Dios viniendo a habitar en medio de su pueblo de una forma nueva y definitiva. Y hay más detalles fascinantes que surgen cuando comparamos estas 3 versiones sobre el nacimiento de Jesús. Piensa en el simbolismo profundo de cada elemento de la narrativa. Los pastores, siendo los primeros en visitar a Jesús, no fue accidental. En la sociedad judía del siglo I, los pastores eran considerados una clase baja. No podían testificar en tribunales porque no eran considerados confiables. Pasaban tanto tiempo con los animales que eran vistos como ritualmente impuros por la élite religiosa de Jerusalén. Muchos los veían como rudos, sin educación, indignos de respeto. Y sin embargo, fueron ellos, no los sacerdotes del templo, no los escribas eruditos, no los fariseos celosos, quienes recibieron el primer anuncio del nacimiento del Salvador. Esto nos dice algo profundamente importante sobre cómo Dios ve a las personas. Él no mide el valor de la forma que el mundo mide. No se impresiona con títulos, posiciones sociales, educación formal o riqueza material. Él mira el corazón. Y aquellos pastores, a pesar de ser despreciados por la sociedad, tenían corazones abiertos. Cuando los ángeles aparecieron, no dudaron, no discutieron. No buscaron excusas. Inmediatamente fueron a Belén para ver lo que había ocurrido.
Y cuando vieron a Jesús, adoraron. Después salieron proclamando lo que habían visto y escuchado. Fueron testigos fieles del acontecimiento más importante de la historia. Ahora contrasta esto con lo que ocurrió en Jerusalén. Cuando los magos vinieron buscando al rey de los judíos que había nacido, los principales sacerdotes y escribas sabían exactamente dónde debería nacer el Mesías. Podían citar la profecía de Miqueas sin hesitación. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos sabían, conocían las Escrituras, podían citar las profecías de memoria, pero no fueron a adorar. No hicieron el corto viaje de 8 kilómetros de Jerusalén a Belén para verificar si era verdad. Magos gentiles de tierras distantes tuvieron más fe y más disposición para buscar al Mesías que los propios estudiosos de las Escrituras en Jerusalén. ¡Qué tragedia! Y qué advertencia para nosotros. Conocimiento de las Escrituras sin corazón para buscar a Dios es inútil. Puedes saber todo sobre Jesús y todavía nunca realmente encontrarlo. Los escribas conocían la profecía, pero no conocían al profetizado. Sabían el lugar del nacimiento, pero no fueron a conocer al nacido. Tenían información, pero les faltaba transformación. Y esto es algo que vemos repetirse a lo largo de toda la historia del Evangelio. Herodes, por su parte, se perturbó cuando escuchó sobre el nacimiento de un nuevo rey. ¿Un rey amenaza a su trono? No podía permitir eso. Entonces mintió a los magos, diciendo que también quería ir a adorar al niño, cuando en realidad planeaba matarlo. Pero Dios protegió a Jesús. Avisó a los magos en sueños para que no volvieran a Herodes. Avisó también a José en sueños para que huyera a Egipto. Y la familia, José, María y el niño Jesús, escapó de la furia de Herodes. Pero otras familias no tuvieron la misma suerte. Mateo registra uno de los eventos más trágicos de la narrativa del nacimiento, la masacre de los inocentes. Herodes, furioso por haber sido engañado por los magos, ordenó que todos los niños de Belén y alrededores, de 2 años para abajo, fueran asesinados. Madres lloraron, familias fueron destruidas, sangre inocente fue derramada. Todo porque un rey inseguro y maligno no podía soportar la idea de un rival. Esta tragedia nos recuerda que el nacimiento de Jesús, aunque sea una historia de esperanza y alegría, ocurrió en un mundo quebrado por el pecado. Un mundo donde reyes crueles matan niños inocentes. Un mundo donde el poder es más importante que la compasión. Un mundo que necesita desesperadamente un Salvador. Y Jesús vino para este mundo. No para un mundo idealizado y perfecto, sino para nuestro mundo. Violento, injusto, lleno de sufrimiento. Y desde el inicio, Él fue perseguido. Su vida estuvo en peligro desde que nació. Tuvo que convertirse en refugiado, huyendo a Egipto cuando todavía era niño. Conoció el exilio, la inseguridad, la amenaza constante. Esto no disminuye su divinidad. Al contrario, muestra la profundidad de su humanidad. Jesús no apenas asumió un cuerpo humano, asumió la experiencia humana completa, incluyendo el sufrimiento, la pérdida, el miedo, la injusticia. Cuando comparamos las 3 versiones sobre el nacimiento de Jesús, la tradición de la Iglesia, las evidencias bíblicas y los descubrimientos astronómicos, empezamos a ver un cuadro mucho más rico y completo de lo que realmente ocurrió. La tradición nos dio una fecha conveniente para celebrar, pero las Escrituras y la ciencia nos dan la verdad histórica. Y esa verdad es más maravillosa que cualquier tradición, porque la verdad nos muestra que Dios planificó cada detalle del nacimiento de su Hijo con precisión infinita. El tiempo del año, otoño, durante la fiesta de los tabernáculos. El lugar, Belén, la ciudad de David. Las circunstancias, pobreza,
humildad, rechazo. Los primeros adoradores, pastores y magos, representando tanto judíos como gentiles, tanto pobres como ricos, todo apuntaba a quién era Jesús y lo que Él vino a hacer. Él vino para ser el verdadero pastor que daría su vida por las ovejas. Vino para ser el rey que no gobernaría con fuerza militar, sino con amor sacrificial. Vino para habitar permanentemente en medio de su pueblo a través del Espíritu Santo. Vino para ser la luz del mundo, brillando más intensamente que cualquier estrella. Vino para salvar no apenas a los justos y religiosos, sino a los pecadores, a los rechazados, a los que estaban lejos de Dios. Ahora déjame compartir contigo algo muy importante sobre la jornada de José y María. Cuando entendemos el contexto histórico completo, la historia se vuelve aún más impactante. José era descendiente directo del rey David. Belén era la ciudad de David. José estaba volviendo a su ciudad ancestral. Pensarías que él tendría familia allí, parientes que lo recibirían, pero no. No había lugar para ellos en la posada. Tal vez la ciudad estuviera tan llena por causa del censo que simplemente no había espacio. O tal vez, y esto es más probable, la familia de José sabía que María estaba embarazada antes del casamiento y rechazaron a José y María por causa de eso. ¿Puedes imaginar el dolor? José y María enfrentando no apenas las dificultades prácticas de no tener dónde quedarse, sino también el rechazo, el juicio, la mirada de desaprobación de las personas. Y todo esto mientras María estaba en trabajo de parto. Pero fue exactamente en ese momento de humillación, de rechazo, de extrema vulnerabilidad, que Dios eligió entrar al mundo. No en un palacio, no rodeado de confort y pompa, sino en un establo, entre animales, con apenas José al lado de María, tal vez una partera local que tuvo compasión de ellos. Y cuando el bebé nació, cuando el Hijo de Dios dio su primer llanto, cuando abrió los ojos por primera vez y vio este mundo que él mismo había creado, estaba en un pesebre, una caja de alimentación para animales. Ese fue el primer lecho del Rey de Reyes. No era coincidencia, era diseño. Era Dios mostrando desde el primer momento que este reino sería diferente de todos los otros, que este rey no vendría con ejércitos y coronas terrenas, sino con humildad y servicio. Lucas nos dice que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Imagina los pensamientos de María mientras sostenía al bebé Jesús por primera vez. Ella sabía, desde la visita del ángel Gabriel, que su hijo sería especial. Pero, ¿será que imaginaba todo lo que estaba por venir? Las alegrías, los sufrimientos, la cruz, la resurrección. Probablemente no, pero ella confiaba. Ella creía. Y esa fe la sustentaría a través de todos los años que vendrían. Y José, aquel hombre justo y silencioso que aceptó el llamado de ser padre terrenal del Hijo de Dios. ¡Qué coraje! ¡Qué fe! Cuando el ángel le apareció en sueños y le dijo que no temiera recibir a María como esposa, José obedeció inmediatamente. Arriesgó su reputación, enfrentó la vergüenza, soportó las sospechas, todo para cumplir el plan de Dios. Y ahora, en aquel establo en Belén, miraba al bebé que no era biológicamente suyo, pero que amaría y criaría como hijo. Cuando analizamos profundamente la cronología del nacimiento de Jesús, descubrimos que la familia permaneció en Belén por algún tiempo después del nacimiento. No volvieron inmediatamente a Nazaret. De hecho, cuando los magos llegaron, Mateo dice que entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. No bebé recién nacido, niño. No establo, casa. Esto sugiere que José encontró un lugar más adecuado para vivir después del nacimiento, tal vez alquilando una casa en Belén. ¿Cuánto tiempo se quedaron? No sabemos con certeza, pero probablemente algunos meses. El tiempo suficiente para que María se recuperara del parto, para que el bebé creciera un poco, para que la familia se estableciera
Y fue durante este período que los magos finalmente llegaron, después de su larga jornada desde el Oriente. La visita de los magos es uno de los elementos más fascinantes de toda la narrativa. Piensa en lo que esto representaba. Hombres sabios, probablemente de Persia o Babilonia, gentiles que no conocían las profecías judías, haciendo un viaje de meses, atravesando desiertos y montañas, trayendo regalos valiosos, oro, incienso y mirra, para adorar a un niño en una casa simple en Belén. Cada regalo tenía significado profundo. El oro reconocía su realeza. Jesús era rey. El incienso reconocía su divinidad. Jesús era Dios. Y la mirra prenunciaba su muerte. Jesús era el sacrificio. Los magos, sin saber totalmente lo que estaban haciendo, estaban declarando a través de sus regalos quién era realmente Jesús. Rey, Dios y el que moriría por nosotros. Y aquí está algo que muchos no perciben. Estos regalos probablemente financiaron la huida a Egipto. Cuando Herodes ordenó la masacre de los inocentes, José fue avisado en sueños y tuvo que llevar a la familia inmediatamente a Egipto. Un viaje así requeriría recursos. Dinero para el viaje, para la estadía en tierra extranjera, para sobrevivir hasta que fuera seguro volver. El oro que los magos trajeron probablemente fue la provisión divina para este período de exilio. Dios siempre provee exactamente lo que necesitamos, exactamente cuando necesitamos. Los magos pensaban que estaban apenas ofreciendo regalos dignos de un rey. Pero Dios estaba usando esos regalos para proteger y sustentar a su hijo durante el período de mayor peligro de su infancia. Todo estaba perfectamente orquestado. Nada fue dejado al acaso. La familia permaneció en Egipto hasta la muerte de Herodes. Mateo nos dice que esto cumplió otra profecía. De Egipto llamé a mi hijo. Así como Dios había llamado al pueblo de Israel para salir de Egipto en el tiempo de Moisés, ahora llamaba a su hijo Jesús para salir de Egipto. Jesús estaba reviviendo de cierta forma la historia de Israel. Se estaba identificando completamente con su pueblo. Cuando Herodes murió en la primavera del año 4 a.C., un ángel apareció nuevamente a José en sueño, diciendo que era seguro retornar. José, María y Jesús volvieron a la tierra de Israel, pero cuando José supo que Arquelao, hijo de Herodes, estaba gobernando Judea en lugar de su padre, tuvo miedo de ir allá. Arquelao era conocido por ser tan cruel como su padre, tal vez hasta peor. Entonces, avisado por Dios en sueños, José llevó a la familia a la región de Galilea, estableciéndose en la ciudad de Nazaret. Y fue en Nazaret que Jesús creció, una ciudad pequeña e insignificante. Tan insignificante que cuando Natanael escuchó que Jesús era de Nazaret, preguntó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Pero fue exactamente allí, en aquella ciudad despreciada, que el Hijo de Dios pasó sus primeros 30 años de vida. Trabajando como carpintero con José, ayudando a María con sus hermanos menores, aprendiendo las escrituras en la sinagoga local, viviendo una vida común, humilde, escondida, 30 años de preparación para 3 años de ministerio público. 30 años en que el Creador del universo vivía como un hombre común en una ciudad insignificante. No hay relatos de milagros durante este período. No hay sermones registrados, apenas vida común, trabajo, familia, comunidad. Y sin embargo, esos 30 años fueron fundamentales. Jesús estaba aprendiendo lo que significa ser humano. Se estaba preparando para el ministerio que cambiaría el mundo. Cuando finalmente salió de Nazaret a los 30 años para comenzar su ministerio público, él conocía profundamente la experiencia humana. Conocía el trabajo duro, el cansancio, las relaciones familiares, las tentaciones diarias, las alegrías simples y los dolores comunes de la vida. Esto hace que su ministerio sea aún más poderoso.
Cuando Jesús habla sobre el reino de Dios, no está hablando como alguien distante y desconectado de la realidad humana. Está hablando como alguien que vivió esa realidad plenamente. Cuando habla sobre perdón, conoce la dificultad de perdonar. Cuando habla sobre servicio, conoce el costo de servir. Cuando habla sobre confianza en Dios, conoce las ansiedades que hacen difícil confiar. Y todo esto, desde el nacimiento en un pesebre hasta la vida escondida en Nazaret, hacía parte del plan perfecto de Dios. Nada fue accidental, nada fue desperdiciado. Cada detalle tenía propósito y significado. El tiempo del nacimiento, septiembre u octubre, durante la fiesta de los tabernáculos. El lugar del nacimiento, Belén, la ciudad de David. Las circunstancias del nacimiento, pobreza, humildad, rechazo. Los primeros adoradores, pastores y magos, representando tanto judíos como gentiles, tanto pobres como ricos. La huida a Egipto, la vida en Nazaret. Todo apuntaba a quién Jesús era y lo que Él vino a hacer. Vino para ser Emmanuel, Dios con nosotros. No un Dios distante y desinteresado, sino un Dios que entra completamente en nuestra condición humana, que comparte nuestras alegrías y nuestros dolores, que nos entiende porque vivió lo que vivimos. Esta es la belleza de la encarnación, y es por eso que conocer la verdad sobre cuándo y cómo Jesús realmente nació es tan importante. No es apenas una cuestión académica o una curiosidad histórica. Es una jornada que nos lleva más profundo en la comprensión del carácter de Dios y de su amor increíble por nosotros. Ahora que hemos comparado las tres versiones sobre cuándo nació Jesús, la tradición eclesiástica, las evidencias bíblicas y los descubrimientos astronómicos, necesitamos profundizar en las implicaciones prácticas de esta verdad. Porque cuando realmente comprendes el contexto histórico real del nacimiento de Cristo, esto transforma no apenas lo que celebras, sino cómo vives el resto del año. Déjame mostrarte algo fascinante sobre el clima y las condiciones naturales de la región de Belén que confirma nuestro análisis comparativo. Esto nos va a dar evidencias concretas adicionales sobre por qué septiembre u octubre tiene mucho más sentido que diciembre. Belén está ubicada aproximadamente a 8 kilómetros al sur de Jerusalén, en una región montañosa de Judea. La altitud es de cerca de 760 metros sobre el nivel del mar. Durante el invierno, especialmente en diciembre y enero, Belén experimenta temperaturas que pueden caer hasta cerca de 0 grados durante la noche. Las heladas son comunes, y aunque la nieve es rara, ocurre ocasionalmente. Las lluvias de invierno son intensas y frecuentes. De noviembre a marzo, la región recibe la mayor parte de su precipitación anual. Imagina esta escena desde el punto de vista práctico. Si Jesús hubiera nacido en diciembre, en pleno invierno judío, los pastores tendrían que estar en los campos abiertos durante las noches más frías y lluviosas del año. Pero en septiembre y octubre la situación es completamente diferente. Septiembre marca el final del verano y el inicio del otoño en Judea. Las temperaturas durante el día todavía son agradables, generalmente entre 20 y 25 grados. Las noches son frescas pero no frías, perfectas para estar al aire libre. La temporada de lluvias todavía no comenzó. Eso solo ocurre en noviembre. El suelo está seco. Los cielos generalmente están limpios y estrellados. Es una época hermosa del año en Judea y perfectamente adecuada para que pastores pasen las noches en los campos con sus rebaños. De acuerdo con estudiosos del clima histórico del Medio Oriente, septiembre y octubre eran considerados meses ideales para actividades al aire libre en la región de Judea. La cosecha había terminado, las fiestas de otoño estaban ocurriendo, y había un sentimiento general de celebración y gratitud. El pueblo agradecía a Dios por la provisión del año. Las familias se reunían.
Era un tiempo de alegría y comunión. ¿Qué momento más apropiado para el nacimiento de aquel que traería la verdadera cosecha espiritual? Ahora vamos a profundizar en otro aspecto crucial de nuestra comparación, el significado teológico profundo de que Jesús naciera durante la fiesta de los tabernáculos. Esto no es apenas una coincidencia de calendario, es una conexión divina entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que revela la naturaleza del plan de salvación de Dios. La fiesta de los tabernáculos era una de las 3 grandes fiestas de peregrinación judías. Durante 7 días, el pueblo de Israel recordaba cómo Dios los había protegido y sustentado durante los 40 años en el desierto después del éxodo de Egipto. Construían cabañas temporales hechas de ramas y hojas, y vivían en ellas, recordando las tiendas donde sus antepasados habitaron en el desierto. Pero la fiesta también miraba hacia el futuro. Era una celebración profética. El profeta Zacarías habla sobre un tiempo futuro, cuando todas las naciones subirán a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, cuando el Mesías reinará sobre toda la tierra. Entonces, la fiesta era simultáneamente una mirada hacia atrás, recordando la fidelidad de Dios en el pasado, y una mirada hacia adelante, anticipando la venida del Mesías y su reino eterno. Y fue exactamente durante esta fiesta, cargada de tanto significado histórico y profético, que Dios eligió enviar a su Hijo al mundo. Jesús, literalmente, tabernaculó entre nosotros. Él vino a habitar en medio de su pueblo de una forma que ni siquiera Moisés había experimentado. No apenas en una columna de fuego o una nube de gloria, sino en carne y sangre, como uno de nosotros. El apóstol Juan, escribiendo su evangelio décadas después de los eventos, definitivamente entendió esta conexión. Cuando escribió, "El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros", él usó una palabra específica, eskenosen, que viene de esken, que significa tienda o tabernáculo. Juan estaba diciendo, Jesús armó su tienda entre nosotros. Y si Juan, siendo judío y conociendo profundamente las fiestas de su pueblo, hizo esa conexión lingüística, es muy probable que él estuviera dando una pista sobre cuándo realmente ocurrió el nacimiento de Jesús. Ahora permíteme compartir contigo algo que muchos cristianos sinceros luchan cuando descubren esta verdad. La cuestión de celebrar la Navidad el 25 de diciembre sabiendo que probablemente no es la fecha real del nacimiento de Jesús. Algunas personas se sienten engañadas, otras quedan confusas sobre qué hacer. Entonces vamos a pensar sobre esto con sabiduría y equilibrio, comparando diferentes perspectivas sobre cómo responder a esta verdad. La primera perspectiva es la más común. Continuar celebrando el 25 de diciembre porque es la tradición establecida. Y hay argumentos válidos para esta posición. La verdad es que la Biblia no ordena que celebremos el nacimiento de Jesús en ninguna fecha específica. De hecho, la Biblia no ordena que celebremos el nacimiento de Jesús de ninguna forma. Los primeros cristianos se enfocaban mucho más en la muerte y resurrección de Jesús, en la Pascua, que en su nacimiento. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 14, versículos 5 y 6. Uno hace diferencia el día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El principio aquí es libertad. Si eliges celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, hazlo para honrar al Señor. Si eliges no celebrar o celebrar en una fecha diferente, también estás libre para eso. Lo que importa no es la fecha en el calendario, sino el corazón con que celebras. Importa que recuerdes que Jesús vino. Importa que agradezcas por el increíble regalo que Dios nos dio en su Hijo. Importa que reflexiones sobre el significado de la encarnación, Dios haciéndose hombre. Importa que dejes que este evento transforme tu vida.
La segunda perspectiva es celebrar en septiembre u octubre, alineándose con la probable fecha real. Algunos cristianos, después de estudiar las evidencias, sienten que sería más auténtico celebrar el nacimiento de Jesús durante la fiesta de los tabernáculos. Y no hay nada errado con esto. De hecho, hay algo hermoso en conectar la celebración cristiana con las fiestas judías bíblicas, reconociendo la continuidad del plan de salvación de Dios. La tercera perspectiva es no celebrar una fecha específica, sino mantener una conciencia constante durante todo el año de la encarnación y su significado. Después de todo, el hecho de que Dios se hizo hombre no es algo para recordar apenas una vez al año. Es una verdad que debería informar cada día de nuestra vida cristiana. ¿Cuál perspectiva es la correcta? Honestamente, todas pueden ser correctas dependiendo de tu convicción personal. Lo que no es correcto es juzgar a otros cristianos por la elección que hacen. Si alguien celebra el 25 de diciembre, no lo critiques. Si alguien celebra en septiembre, respétalo. Si alguien no celebra ninguna fecha específica, está en su derecho. Somos libres en Cristo para tomar estas decisiones según nuestra conciencia. Pero, y esto es importante, sea cual sea la perspectiva que elijas, hazlo informado. Conoce la verdad histórica. Entiende por qué celebramos el 25 de diciembre y reconoce que probablemente no es la fecha real. No tengas miedo de compartir esta verdad con otros, porque conocer la verdad solo fortalece nuestra fe, no la debilita. Ahora déjame hablarte sobre algo práctico. ¿Cómo puedes usar este conocimiento sobre el nacimiento de Jesús para fortalecer tu fe y tu testimonio? Porque conocer la verdad no es apenas para satisfacer curiosidad intelectual, es para equiparte para vivir mejor y testificar con más efectividad. Primero, usa este conocimiento para responder a objeciones escépticas. Muchos agnósticos dicen que la Navidad es apenas una fiesta pagana robada y cristianizada, y que por lo tanto el cristianismo es falso. Ahora puedes responder con sabiduría. Tienes parcialmente razón sobre la fecha del 25 de diciembre. Fue elegida en el siglo IV por razones estratégicas, no históricas. Pero eso no hace falso el cristianismo. Apenas muestra que la iglesia primitiva era pragmática en su abordaje misionero. La verdadera cuestión no es cuándo celebramos, sino si Jesús realmente nació. Y las evidencias históricas dentro y fuera de la Biblia confirman que sí, Jesús fue una persona real que vivió en Judea en el siglo I. Segundo, usa este conocimiento para tener conversaciones significativas con otros cristianos. Muchos cristianos sinceros nunca investigaron estas cuestiones. Cuando compartes lo que aprendiste sobre cuándo Jesús realmente nació, abres sus mentes para estudiar la Biblia de forma más profunda y contextual. Los ayudas a ver que nuestra fe no depende de tradiciones mal fundamentadas, sino de hechos históricos sólidos. Tercero, usa este conocimiento para leer la Biblia con más entendimiento. Ahora cuando lees los Evangelios, puedes visualizar las escenas con más precisión. Sabes que no era invierno con nieve cuando Jesús nació, sino otoño con clima templado. Sabes que los pastores estaban en los campos porque era la época correcta del año. Entiendes el contexto de las fiestas judías y cómo se relacionan con la vida de Jesús. Todo esto enriquece tu lectura y comprensión de las Escrituras. Y finalmente, usa este conocimiento para adorar con más profundidad. Cuando entiendes el contexto completo del nacimiento de Jesús, el tiempo, el lugar, las circunstancias, el significado, tu adoración se vuelve más rica. No estás apenas cantando canciones bonitas sobre un bebé en un pesebre. Estás celebrando el evento más importante de la historia universal. El Creador entrando en su propia creación para redimir un pueblo rebelde. Ahora, permíteme compartir contigo las 4 enseñanzas principales
que emergen cuando comparamos profundamente estas diferentes versiones sobre el nacimiento de Jesús. Estas no son lecciones superficiales o clichés vacíos. Son verdades profundas que pueden transformar la forma como vives. La primera enseñanza es sobre la importancia de buscar la verdad histórica en nuestra fe. Descubrir que Jesús probablemente no nació el 25 de diciembre no debilita nuestra fe. De hecho, la fortalece, porque muestra que nuestra fe no está basada en tradiciones vacías o mitos inventados, sino en eventos históricos reales que ocurrieron en tiempos y lugares específicos. El cristianismo no es una filosofía abstracta o una colección de buenas ideas. Es la historia verdadera de cómo Dios entró en la historia humana en una noche específica, en una ciudad específica, bajo circunstancias específicas. Cuando entiendes esto, tu fe se vuelve más robusta, más resistente a dudas y cuestionamientos, porque sabes que no estás creyendo en algo inventado, estás creyendo en algo que realmente ocurrió. Lucas, al inicio de su evangelio, dice que investigó todo cuidadosamente, conversando con testigos oculares, examinando documentos, verificando hechos. Él quería que Teófilo, para quien escribió, tuviera plena certeza de las verdades que había sido enseñado. Esta es la naturaleza de nuestra fe. Es verificable, investigable, fundamentada en hechos. Entonces, en tu vida práctica, esto significa que no necesitas tener miedo de hacer preguntas difíciles sobre tu fe. No necesitas tener miedo de investigar, de estudiar, de buscar la verdad. Dios no tiene miedo de tus preguntas. La verdad resiste al escrutinio. Cuanto más cavas, más profunda y rica ella se revela. Estudia la Biblia no apenas superficialmente, sino profundamente. Lee sobre historia, arqueología, geografía del mundo bíblico, entiende el contexto, y tu fe crecerá, no disminuirá. ¿Ya estás haciendo esto? ¿Estás dedicando tiempo para estudiar profundamente las Escrituras? ¿O te conformas con un conocimiento superficial? La segunda enseñanza es sobre cómo Dios trabaja en formas inesperadas. Cuando comparamos cómo el mundo esperaba que viniera el Mesías versus cómo realmente vino, vemos un contraste dramático. Los judíos esperaban un Mesías poderoso, un guerrero político que expulsaría a los romanos y restauraría el reino de Israel. Esperaban pompa, poder, gloria terrenal. Pero Dios envió a su Hijo de la forma exactamente opuesta. Jesús nació en un establo, en un palacio. Fue anunciado primero a pastores, no a reyes. Creció en Nazaret, no en Jerusalén. Trabajó como carpintero, no como escriba o sacerdote. Desde el primer momento, quedó claro que este reino sería diferente de todos los otros, que los valores del reino de Dios son el opuesto de los valores del mundo. En el reino de Dios, la humildad es más valiosa que el estatus, la simplicidad es más preciosa que la ostentación, el servicio es más importante que el poder. Jesús mismo enseñó esto explícitamente durante su ministerio. Dijo: los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Lavó los pies de los discípulos, haciendo el trabajo de un siervo. Comió con pecadores y publicanos, escandalizando a los religiosos. ¿Cómo aplicas esto hoy? Mira tu vida y pregunta: ¿dónde estoy buscando estatus en vez de servir? ¿Dónde estoy más preocupado con apariencias que con autenticidad? ¿Dónde estoy intentando impresionar a otros en vez de simplemente obedecer a Dios? El pesebre nos desafía a abrazar la humildad, a elegir el camino simple y servil, incluso cuando el mundo alrededor valora lo opuesto. Tal vez esto signifique elegir servir en vez de ser servido en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia. Tal vez signifique abrir mano de reconocimiento o crédito para que otros brillen. Tal vez signifique hacer el trabajo que nadie ve, el servicio escondido, la obediencia silenciosa.
Jesús comenzó su vida en un pesebre y terminó en una cruz, ambos lugares de humillación total. Y si queremos seguir a Jesús, necesitamos estar dispuestos a trillar el mismo camino de humildad. La tercera enseñanza es sobre el tiempo perfecto de Dios. Jesús no nació en un momento aleatorio de la historia. Nació, como Pablo dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios esperó el momento exacto, cuando el Imperio Romano había creado una paz relativa que permitiría viajes seguros, cuando una lengua común facilitaría la comunicación, cuando la expectativa mesiánica estaba en su auge. Y no apenas el año o la época histórica, sino también la época del año. Si Jesús nació durante la fiesta de los tabernáculos, como las evidencias sugieren, esto no fue coincidencia. Fue Dios orquestando cada detalle para que el nacimiento de su Hijo ocurriera en una época cargada de significado profético y espiritual. ¿Qué te enseña esto para tu vida? Que Dios tiene un tiempo perfecto para todo en tu vida también. Puede ser que estés esperando por algo. Una respuesta a una oración, un cambio de circunstancia, una puerta que se abra. Y la espera es difícil. Te preguntas, ¿por qué todavía no? ¿Por qué Dios está demorando? Pero recuerda, si Dios esperó miles de años para enviar a su Hijo en el momento exacto, Él también sabe exactamente el momento correcto para actuar en tu vida. Confía en el tiempo de Dios. Él no está atrasado. No se olvidó de ti, está preparando algo que todavía no puedes ver, está alineando circunstancias, preparando corazones, orquestando eventos de una forma que solo hará sentido cuando mires hacia atrás. José y María no sabían por qué tuvieron que hacer aquel viaje difícil a Belén, exactamente cuando María estaba a punto de dar a luz, pero era necesario para que Jesús naciera en la ciudad de David, cumpliendo la profecía. A veces, las dificultades que enfrentas hoy son parte del plan perfecto de Dios para mañana. La cuarta enseñanza es sobre la universalidad del Evangelio. Desde el nacimiento de Jesús, vemos tanto judíos como gentiles viniendo a adorarlo. Los pastores representan los judíos humildes, los magos representan los gentiles buscadores, y juntos apuntan para la verdad que Jesús proclamaría más tarde, que Él vino para salvar personas de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Jesús nació judío en la tierra de Israel, cumpliendo promesas hechas al pueblo judío. Pero no vino apenas para los judíos, vino para el mundo entero. Por eso los ángeles dijeron a los pastores, os traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, no apenas algunos, no apenas los religiosos o los moralmente puros, todo el pueblo. Y esto nos desafía a expandir nuestra visión. La Iglesia de Jesús no es un club exclusivo para personas perfectas. Es una familia diversa y multicultural que incluye personas de todos los orígenes, todas las clases sociales, todas las historias de vida. Si eres rico como los magos, o pobre como los pastores, judío o gentil, moral o inmoral, religioso o secular, Jesús vino por ti, nació para ti, murió por ti, resucitó para ti. ¿Cómo vives esto? No mires con desprecio a quien es diferente de ti. No juzgues a quien tiene un pasado diferente, una cultura diferente, una historia diferente. Al contrario, abre tu corazón. Sé un puente, no una barrera. Comparte el Evangelio con humildad y amor. Y recuerda que el mismo Jesús que te aceptó con todos tus defectos y fallas, también acepta a todos los otros que vienen a Él con fe. Entonces, recapitulando lo que aprendimos hoy en esta jornada educativa de comparar tres versiones sobre el nacimiento de Jesús, descubrimos que la tradición de la Iglesia estableció el 25 de diciembre por razones estratégicas misioneras en el siglo IV, no porque hubiera evidencias históricas de que Jesús nació en esa fecha.
Las evidencias bíblicas, los pastores en los campos, el censo romano, la cronología del nacimiento de Juan Bautista apuntan hacia septiembre u octubre, y los descubrimientos astronómicos sobre la estrella de Belén confirman esta ventana de tiempo. Los principales descubrimientos que hicimos fueron que nuestra fe cristiana está fundamentada en eventos históricos reales, no en mitos o leyendas. Que Dios valora la humildad más que el estatus, como demostrado al revelar a Jesús primero a los pastores. Que Dios tiene tiempo perfecto para todo, enviando a Jesús en el momento exacto de la historia, y que el Evangelio es para todas las personas, representado por los pastores judíos y los magos gentiles que vinieron a adorar a Jesús. Esta investigación comparativa importa porque nos ayuda a defender nuestra fe con confianza, a leer la Biblia con más comprensión, a celebrar con más significado, y a vivir con más propósito. Conocer la verdad sobre cuándo y cómo Jesús nació nos aproxima de la realidad histórica de la encarnación y aumenta nuestra admiración por el plan perfecto de Dios. Y al final, el mensaje central permanece inalterado. Jesús nació para salvar pecadores. Vino en una noche específica, en una ciudad específica, bajo circunstancias específicas, pero vino para un propósito universal y eterno: reconciliar la humanidad con Dios a través de su vida, muerte y resurrección. Esta verdad transforma vidas hace 2000 años y continúa transformando vidas hoy. Si nunca has entendido realmente el Evangelio antes, déjame ser muy claro. Conocer hechos sobre Jesús no es lo mismo que conocer a Jesús personalmente. Para ser salvo, necesitas reconocer que eres pecador, que violaste la ley santa de Dios, que mereces juicio y condenación. Pero Dios, en su amor increíble, proveyó un camino de salvación. Envió a su Hijo Jesús para vivir la vida perfecta que deberías vivir, pero no pudiste. Y entonces Jesús murió en la cruz, llevando sobre sí el castigo que merecías. Se convirtió en pecado en tu lugar para que pudieras convertirte en justicia de Dios en él. Y 3 días después, Jesús resucitó de los muertos, probando que había vencido al pecado y a la muerte. Y ahora ofrece salvación gratuita para todos los que creen en él. No salvación que ganas a través de buenas obras o comportamiento religioso. Salvación que recibes como un regalo, por fe, a través de la gracia. Si nunca hiciste esto antes, hazlo ahora. Reconoce tu condición de pecador. Cree que Jesús murió por ti y resucitó. Confiésalo como tu Señor y Salvador. Y Dios te perdonará completamente, te adoptará en su familia y te dará vida eterna. No por causa de nada que hiciste o harás, sino apenas por causa de lo que Jesús hizo por ti cuando nació, vivió, murió y resucitó. Para aquellos que ya son cristianos, deja que esta investigación comparativa sobre el nacimiento de Jesús renueve tu apreciación por el Evangelio. Es fácil volverse demasiado familiar con la historia. Oímos sobre el nacimiento de Jesús cada Navidad y puede volverse rutina. Pero cuando realmente paras y piensas en lo que ocurrió, Dios, convirtiéndose en un bebé humano vulnerable, naciendo en un establo, siendo perseguido desde el inicio, viviendo una vida de humildad y servicio, muriendo por pecadores. Esto nunca debería volverse común o aburrido. Deja que esta verdad penetre profundo en tu corazón nuevamente. Deja que reencienda tu pasión por Jesús. Deja que motive a vivir de forma más radical para Él. Deja que transforme la forma como ves a las personas, usas tu tiempo, gastas tu dinero, haces tus elecciones. Porque si Dios te amó tanto así, ¿cómo puedes vivir apenas para ti mismo? ¿Cómo puedes guardar estas buenas nuevas solo para ti? ¿Cómo puedes no compartirlas con otros que también necesitan desesperadamente un Salvador? La historia del nacimiento de Jesús debe compelernos a la misión. Así como Dios envió a su Hijo al mundo, Jesús
nos envía al mundo. Así como Dios cruzó la distancia infinita entre el cielo y la tierra para alcanzarnos, nosotros debemos estar dispuestos a cruzar cualquier distancia, cultural, social, geográfica, para alcanzar a otros con el Evangelio. Esta es nuestra responsabilidad. Este es nuestro privilegio, este es nuestro llamado, y cuando celebres la Navidad, sea en diciembre, septiembre o cualquier otro mes, celebra sabiendo la verdad, celebra con comprensión histórica, celebra con corazón transformado. Celebra no apenas una fecha en el calendario, sino el evento más extraordinario de toda la historia. El momento en que el Eterno entró en el tiempo. El invisible se volvió visible, el Creador se volvió criatura. El momento en que Dios dijo, «Te amo», de la forma más tangible, más costosa, más hermosa posible. Esta es la verdad que cambia todo. Esta es la verdad que merece ser celebrada no apenas un día al año, sino cada día de nuestras vidas. Esta es la verdad que comparamos, estudiamos y analizamos hoy, y que ahora debe vivir en nuestros corazones para siempre. Antes de terminar, quiero que reflexiones conmigo sobre algunas implicaciones prácticas adicionales de todo lo que aprendimos hoy, porque el conocimiento sin aplicación es estéril. La verdad que no transforma nuestras vidas no cumple su propósito completo. Entonces vamos a explorar juntos cómo estas descubiertas sobre el nacimiento de Jesús deben impactar la forma como vivimos día a día. Primero, hablemos sobre la importancia de transmitir estas verdades a la próxima generación. Si tienes hijos, nietos o trabajas con niños y jóvenes, tienes una responsabilidad tremenda de enseñarles la verdad. No dejes que crezcan creyendo en versiones fantasiosas e históricamente incorrectas de la historia de Jesús. Enséñales los hechos. Muéstrales las evidencias. Ayúdales a desarrollar una fe robusta basada en la verdad, no en sentimentalismo vacío. Cuéntales sobre los pastores reales que vieron ángeles de verdad en una noche de otoño en Judea. Habla sobre María, una adolescente valiente que dijo sí a Dios, incluso sabiendo que eso podría costar todo. Explica sobre José, un hombre justo que eligió creer y obedecer incluso cuando no entendía completamente. Describe el viaje difícil de Nazaret a Belén, la realidad de dar a luz en un establo, la persecución de Herodes, la huida a Egipto. Estas historias reales son mucho más poderosas que cualquier fantasía que podamos inventar, y cuando los niños crecen conociendo la verdad, su fe tiene una fundación sólida que resistirá los vientos de duda y cuestionamiento que inevitablemente vendrán. ¿Estás haciendo esto? ¿Estás invirtiendo tiempo para enseñar la verdad bíblica e histórica a las generaciones más jóvenes? ¿O apenas dejas que absorban versiones diluidas y fantasiosas de las historias bíblicas? Segundo, pensemos sobre cómo este conocimiento debe afectar nuestra forma de adorar. Cuando entiendes el contexto completo del nacimiento de Jesús, el clima de Judea en otoño, las costumbres de los pastores, el significado de la fiesta de los tabernáculos, las implicaciones políticas del censo romano, tu adoración se vuelve más informada y por lo tanto más rica. No estás apenas emocionándote con una historia bonita. Estás maravillándote con un evento histórico real que cambió el curso de toda la historia humana. Estás adorando al Dios que planificó cada detalle con precisión infinita. Estás celebrando al Salvador que entró completamente en tu condición humana para poder redimirte completamente. Esta adoración informada es más profunda, más sustancial, más transformadora que una adoración basada apenas en sentimientos o tradiciones malentendidas. Cuando cantas sobre el nacimiento de Jesús, sabes exactamente lo que estás cantando. Cuando lees los relatos de los evangelios, los entiendes en su contexto histórico y cultural, y esto hace toda la diferencia. Tercero, consideremos cómo este conocimiento debe impactar nuestra apologética.
nuestra defensa de la fe cristiana. Vivimos en un mundo cada vez más secular, donde el cristianismo es frecuentemente atacado como una religión basada en mitos y leyendas. Conocer la verdad histórica sobre el nacimiento de Jesús te equipa para responder a estos ataques con confianza y evidencias. Cuando alguien dice, la Navidad es apenas una fiesta pagana, puedes responder, tienes razón que el 25 de diciembre fue originalmente una fiesta pagana, pero eso no invalida el hecho histórico de que Jesús nació. Las evidencias bíblicas, climáticas y astronómicas apuntan hacia septiembre u octubre como la fecha más probable. El cristianismo no inventó el nacimiento de Jesús para competir con fiestas paganas. La iglesia primitiva estratégicamente eligió cristianizar una fecha ya existente para alcanzar a más personas con el Evangelio. Cuando alguien cuestiona la historicidad de los relatos del nacimiento, puedes señalar detalles específicos que los evangelios registran: el censo de Quirino, el reinado de Herodes, la geografía de Judea, las costumbres de los pastores, todos verificables a través de fuentes históricas extrabíblicas. Puedes explicar cómo Lucas, como historiador meticuloso, investigó cuidadosamente antes de escribir. Puedes mostrar cómo los detalles aparentemente insignificantes en los relatos del nacimiento, como los pastores en los campos, en realidad revelan precisión histórica cuando entiendes el contexto. Esta capacidad de defender tu fe con evidencias sólidas no es apenas útil en debates. Es esencial para tu propia confianza espiritual. Cuando sabes que tu fe está fundamentada en hechos históricos reales, puedes enfrentar dudas y cuestionamientos sin miedo. Puedes permanecer firme incluso cuando la cultura alrededor cuestiona o ridiculariza el cristianismo. Cuarto, reflexionemos sobre cómo esta verdad sobre el nacimiento de Jesús nos recuerda la importancia del contexto en la interpretación bíblica. Uno de los errores más comunes que cristianos cometen es leer la Biblia como si fuera escrita directamente para nuestra cultura moderna, ignorando el contexto histórico, cultural y geográfico original. Pero la Biblia no fue escrita en un vacío. Fue escrita en contextos específicos, para audiencias específicas, en culturas específicas. Y cuando ignoramos estos contextos, podemos malinterpretar seriamente el texto. El ejemplo de los pastores en los campos ilustra esto perfectamente. Si no conoces el clima de Judea y las costumbres de los pastores en el siglo I, puedes fácilmente pasar por alto esta pista crucial sobre cuándo Jesús nació. Entonces comprométete a estudiar la Biblia contextualmente. Aprende sobre la geografía de la Tierra Santa. Estudia las costumbres y culturas del antiguo Oriente Medio. Entiende el trasfondo histórico de cada libro de la Biblia. Lee buenos comentarios bíblicos escritos por estudiosos que conocen estos contextos. Esto transformará tu lectura de las Escrituras y te ayudará a entender lo que Dios realmente está diciendo. No lo que pensamos que está diciendo basado en nuestras asunciones culturales modernas. Quinto, pensemos sobre cómo esta verdad nos desafía a valorar la humildad de la misma forma que Dios la valora. Uno de los temas más consistentes en toda la narrativa del nacimiento de Jesús es la humildad. Jesús nació en un establo, no en un palacio. Fue visitado primero por pastores, no por reyes. Creció en Nazaret, no en Jerusalén. Trabajó con sus manos, no estudió en las escuelas rabínicas de élite. Dios estaba haciendo una declaración desde el primer momento sobre la naturaleza de su reino. En el reino de Dios, lo último es primero, lo pequeño es grande, lo débil es fuerte, lo humilde es exaltado. Y esto es radicalmente diferente de cómo el mundo opera. El mundo valora poder, estatus, riqueza, influencia, pero Dios valora humildad, servicio, amor sacrificial. ¿Cómo estás viviendo esto? ¿Estás persiguiendo el tipo de éxito que el mundo valora?
más dinero, más reconocimiento, más poder, más confort? ¿O estás persiguiendo el tipo de grandeza que Jesús modeló? Servir a otros, humillarte, usar tus recursos para bendecir a los necesitados, buscar el bien de otros antes que el tuyo propio. Este es un desafío constante para todos nosotros. Vivimos en una cultura que nos bombardea con mensajes sobre la importancia de promoción personal, de construir nuestra marca, de destacar. Pero el pesebre nos llama a un camino diferente. Nos llama a descender en vez de ascender, a servir en vez de ser servidos, a dar en vez de acumular. Y aunque este camino puede parecer necio para el mundo, es el camino de la verdadera vida y alegría. Sexto, consideremos cómo la precisión histórica de los relatos del nacimiento de Jesús debe aumentar nuestra confianza en toda la Biblia. Cuando vemos cuán precisos son los evangelios en sus detalles históricos y geográficos, incluso en detalles que parecen insignificantes, como los pastores en los campos, esto nos da confianza de que los autores eran cuidadosos, honestos, comprometidos con reportar la verdad. Lucas específicamente dice al inicio de su evangelio que investigó todo cuidadosamente. Y cuando estudiamos su evangelio, vemos evidencias de esta investigación cuidadosa por todos lados. Él menciona nombres de gobernantes específicos, referencias geográficas precisas, detalles culturales exactos, y cada vez que arqueólogos e historiadores pueden verificar estos detalles, descubren que Lucas estaba correcto. Esto no es coincidencia. Es evidencia de que los evangelios son documentos históricos confiables. Y si podemos confiar en la precisión de los evangelios en cosas que podemos verificar como detalles históricos y geográficos, tenemos buenas razones para confiar en ellos también en cosas que no podemos verificar directamente, como los milagros y las enseñanzas espirituales de Jesús. Séptimo, reflexionemos sobre cómo el nacimiento de Jesús durante la fiesta de los tabernáculos nos enseña sobre la importancia de las fiestas judías para entender el Nuevo Testamento. Muchos cristianos gentiles ignoran completamente las fiestas judías, pensando que son apenas tradiciones del Antiguo Testamento que no tienen relevancia para nosotros. Pero esto es un error serio. Las fiestas judías son profundamente proféticas, apuntan hacia Cristo y su obra redentora. La Pascua apunta hacia Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pentecostés apunta hacia el derramamiento del Espíritu Santo. El día de la expiación apunta hacia la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Y la fiesta de los tabernáculos apunta hacia Dios habitando permanentemente en medio de su pueblo. Cuando entiendes estas conexiones, toda la Biblia se vuelve más cohesiva. Es como el Antiguo y el Nuevo Testamento se entrelazan. Ves cómo Dios ha estado orquestando su plan de redención a lo largo de toda la historia, y esto profundiza tremendamente tu apreciación por la sabiduría y la fidelidad de Dios. Octavo, pensemos sobre cómo esta verdad nos recuerda que el tiempo de Dios es siempre perfecto, incluso cuando no lo entendemos. María y José no entendían por qué tenían que viajar a Belén exactamente cuando María estaba a punto de dar a luz. Probablemente parecía el peor momento posible, pero era necesario para cumplir la profecía de que el Mesías nacería en Belén, la ciudad de David. A veces en nuestras vidas, Dios permite o incluso orquesta circunstancias que parecen terribles en el momento. Enfrentamos dificultades que no entendemos. Experimentamos timing que parece todo errado. Pero si confiamos en Dios, eventualmente veremos, tal vez en esta vida, tal vez solo en la eternidad, cómo todo era parte de su plan perfecto. José y María pudieron mirar hacia atrás años después y ver cómo Dios usó incluso el inconveniente y la dificultad del censo romano para cumplir sus propósitos. Del mismo modo, tú podrás mirar hacia atrás en tu vida y ver la mano de Dios orquestando todo,
incluso las partes difíciles, para tu bien y para su gloria. Finalmente, déjame recordarte que toda esta investigación sobre cuándo nació Jesús, por más fascinante que sea, no es lo más importante. Lo más importante no es cuándo nació Jesús, sino por qué nació. Él nació para salvar, para redimir, para restaurar el relacionamiento quebrado entre Dios y la humanidad, para mostrarnos cómo Dios realmente es, para vivir la vida perfecta que no conseguimos vivir, para morir la muerte que merecíamos morir, y para resucitar, probando que tiene poder sobre el pecado y la muerte. Esta es la buena nueva de gran gozo. Este es el mensaje que los ángeles proclamaron en aquella noche en Belén. Esta es la verdad que cambió el mundo y que continúa cambiando vidas hoy. Jesús nació. Dios se hizo hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Y nunca más sería lo mismo. Entonces, cuando celebres la Navidad, recuerda lo que realmente estás celebrando. No una fecha en el calendario, sino un evento histórico que transformó la eternidad. No una tradición vacía, sino una verdad viva que continúa relevante hoy. No un bebé indefenso en un pesebre apenas, sino el Hijo de Dios que creció, ministró, murió y resucitó, y que vive hoy para siempre. Y deja que esta verdad penetre profundamente en tu corazón. Deja que transforme tu perspectiva, tus prioridades, tus relaciones, tus sueños. Deja que te dé esperanza cuando todo parece sin esperanza. Deja que te dé fuerza cuando estás débil. Deja que te dé paz cuando estás ansioso. Porque si Dios te amó tanto que envió a su único Hijo para nacer en un pesebre y morir en una cruz por ti, entonces puedes confiar que también cuidará de todo lo demás que necesitas. Este video tocó tu corazón o te trajo conocimiento nuevo. Deja tu like y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal porque cada semana hay video nuevo revelando más sobre la vida de Jesús. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué fue lo que más te sorprendió de esta historia? ¿Cuál fue la lección que más te tocó? Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna revelación. Muchas gracias por ver hasta el final. Que Dios te bendiga ricamente y hasta el próximo video.